doctor José Francisco Apleyar Herrero estuvo postulado en el edicto 10 y actualmente en el edicto 13. 70 años de edad, nacido el 28 de abril de 1948, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, la tesis doctoral Oralidad y Principios de Derecho Procesal Penal, calificación cum laude. Fue agente fiscal, juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelación, senador de la Nación, presidente de la Asociación de Magistrados y miembro de la Convención Nacional Constituyente, asesor de la Presidencia. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, tiene disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor José Francisco Apleyar. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y colorada a medida que transcurre el tiempo. También, por disposición del Consejo de la Magistratura, solamente se permite utilizar ayuda a memoria. Adelante, doctor. Bueno, antes que nada, mi respetuoso saludo al presidente y a los miembros del Consejo de la Magistratura. Lo mismo para los ilustres integrantes del Tribunal de Honor. A todo el público presente, mis respetuosos buenos días. Quiero señalar que asimismo, como está estructurado el eje temático de la disertación que nos toca en el día de hoy, el primer punto habla del rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. En ese sentido, quiero destacar que el artículo primero de la Constitución Nacional consagra a la República del Paraguay constituida en Estado social de derecho. El rol del Poder Judicial es fundamental en este sentido. En nuestra sociedad es fundamental garantizar los derechos de los habitantes de esta república. A la Corte Suprema de Justicia le es otorgada la facultad de dictar y disponer la inconstitucionalidad de las leyes y de las resoluciones judiciales. Es el Poder Judicial el custodio y el garante de la aplicación y del cumplimiento de las normas en el estado jurídico de nuestro país. Por ello, cuando hablamos de derechos fundamentales, debemos hablar de los derechos humanos y le corresponde y compete al Poder Judicial garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Cuando la Constitución consagra el principio de igualdad ante la ley, debemos nosotros tener la noción clara de que esa igualdad no discrimina en cuestiones de economía, social o de distingo alguno de raza, de religión o de lengua. El principio de igualdad coloca a los habitantes de la República en la misma posición para que el derecho que se le acuerde sea el derecho que le corresponde. Quiero resaltar de que todas estas garantías que están consagradas tanto en la Constitución Nacional como en las leyes tienen un valor fundamental porque han sido diseñadas de una manera jerárquica. Debemos partir del principio de que es la Constitución la norma fundamental y de ellas derivan, dentro de lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, el equilibrio de las normas que van disminuyendo hasta su base. Llámense leyes, decretos, resoluciones acordadas, y a la Corte Suprema de Justicia le compete cuidar y vigilar que todas estas normas jurídicas, todas estas leyes y resoluciones judiciales sean constitucionales, y a ella le compete por ende declarar su inconstitucionalidad. Creo que es un rol fundamental el que le corresponde
al Poder Judicial en un Estado social de derecho. Con relación al ítem B del eje temático, se habla de la percepción, en este caso mía, entiendo que es así porque dice su percepción acerca de la administración de justicia. Yo quiero resaltar que lastimosamente la sociedad paraguaya y la opinión pública por ende tienen en este momento un concepto y una imagen muy deteriorada de lo que es la administración de justicia en nuestro país. Y son dos principios fundamentales los que llevan a que nuestra sociedad cansina, después de trajinar tanto en procura de justicia, llegue a decir y establecer como premisa, base y fundamental el hecho de que la morosidad y su lógica consecuencia, la corrupción imperante en el Poder Judicial, hacen que el Poder Judicial se vea notoriamente disminuido en su imagen ante toda la opinión pública de nuestro país. En cuanto al ítem 3, su compromiso personal en caso de llegar al cargo, yo quiero manifestar en ese sentido fundamental exhibir el coraje que debe tener un ministro de la Corte Suprema de Justicia para combatir de frente a la morosidad y a su lógica consecuencia la corrupción que conlleva esa morosidad. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia, desde mi óptica, debe trabajar de 7 de la mañana a 19 horas diariamente, a los efectos de dedicarse en pleno a las funciones que le competen. Ese ministro de la Corte Suprema de Justicia debe velar por el derecho sagrado de los ciudadanos, para que sean respetados los mismos. Y como ministro de la Corte Suprema de Justicia, mal podría yo pretender trabajar de 7 de la mañana a 19 horas y ejercer cargos de vicedecano, de decano o tener una serie de cátedras como docente. Yo particularmente quiero señalar, y lo he hecho en innumerables oportunidades con énfasis, en mi caso personal, sola, única y exclusivamente me dedicaría a la función del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, la doctora Amparo Samaniego y Ude Pasiolo. Un ratito, doctora. Sí, ahora sí. Doctor, una disertación. Doctora, si puede poner el micrófono en la boca, por favor. Una disertación suya versó sobre el control de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública a través del Tribunal de Cuentas. Una disertación que la dio en el Ministerio de Defensa Nacional, por lo menos acá figura en el resumen que nosotros tenemos de sus actividades. Me gustaría su opinión sobre la prejudicialidad y también el rol de la Contraloría, de acuerdo a lo que usted... Bueno, en primer lugar, sin que eso implique corregir nada, simplemente es expresar sucintamente lo que ocurrió realmente. En aquel entonces se llamaba CONAHUE, Colegio Nacional de Guerra, dependiente del Consejo de la Defensa Nacional, y en esa institución que hoy se llama IAEE, Instituto de Altos Estudios Estratégicos, tuvo a cabo una exposición en la que fui protagonista y en la que conversé, como en ese entonces era presidente de la segunda sala del Tribunal de Cuentas, sobre las atribuciones y el ámbito de aplicación de las normas que se referían en ese entonces al Tribunal de Cuentas. Y en cuanto a la segunda parte de su exposición, doctora, yo quiero señalarle que siempre fui un férreo defensor de que todas las cuestiones que
causen ejecutoria, que hagan cosa juzgada, tienen que ser dirimidas ante el órgano jurisdiccional. Y ello ocurre necesariamente porque aún teniendo una Contraloría General de la República, que si bien es cierto es un órgano administrativo independiente del Poder Judicial, sus resoluciones son y pueden ser cuestionadas y por ende llegar al ámbito jurisdiccional para su resolución final. Lastimosamente, al Tribunal de Cuentas Segunda Sala se le restaron una serie de atribuciones, se disminuyó enormemente lo que eran sus funciones y eso hizo que lógicamente el Tribunal de Cuentas hoy se convierta en la segunda sala del Tribunal de Cuentas Administrativo. No sé si está conforme, doctora. Con relación a la prejudicialidad, creo que me refería al decir que sí o sí para mí, necesariamente al estar organizado dentro de la Constitución como un ámbito específico de la Contraloría, sí o sí necesariamente ahí tienen que ir las cuestiones. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe. Buen día, doctor. Buen día. Usted se refirió fundamentalmente a la morosidad y la consecuencia de la corrupción. ¿Qué medidas tomaría para combatir la morosidad y la corrupción? Le agradezco por la pregunta, doctor, porque me hace profundizar en algo que expresé sucintamente por el escaso tiempo que tenemos para poder expresarnos en ese sentido. En primer lugar, quiero señalar que en el Poder Judicial, y más aún en la Corte Suprema de Justicia, existe lo que se llama el Consejo de Superintendencia, que está integrado por 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Este Consejo de Superintendencia tiene toda una estructura, y dentro de esa estructura están lo que se denominan las auditorías. Esas auditorías deben estar trabajando permanentemente y creo que de alguna manera, no sé si lo hacen con tanta eficacia o no, no puedo meterme en una cosa que desconozco, pero sí creo que están para recabar la información en cada uno de los juzgados y tribunales del Poder Judicial y tener el exacto examen de cuál es el estado en que se encuentran los distintos expedientes en cada juzgado. Yo lo que quiero decir claramente desde mi óptica, nada está por ser descubierto, todo ya está contemplado en la ley y lo que falta, bueno, en su momento los legisladores tendrán que hacerlo, pero lo que sí digo es que los plazos procesales que están señalados en las distintas leyes, en los distintos códigos, los plazos procesales deben ser respetados. Y para que esos plazos procesales se respeten, tiene que haber un eficiente control. Al respetarse los plazos procesales, nosotros no tendríamos morosidad. Gracias, doctor. Hay una consulta de auditorio. El artículo 254 de la Constitución establece que los magistrados no pueden ejercer otro cargo público o privado, salvo la docencia a tiempo parcial. ¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de la Asociación de Jueces y Agentes Fiscales? Bueno, en primer lugar, yo quiero señalar algo. Los estatutos y la conformación de esa asociación desconozco. No está dentro de lo que debe ser imperativamente obligación mía conocer. No podría yo hablar sobre si es constitucional o si colisiona con alguna norma, porque estaría metiéndome en un ámbito en el que no tengo el conocimiento suficiente para hacerlo. Yo pido que me disculpen y me exoneren en ese sentido porque necesariamente tengo que tener los estatutos de la conformación de esa asociación para poder opinar sobre ello. Muy bien, doctor. Tienen la palabra los miembros de la magistratura. Diputado. El ministro Luis María Benítez Riera. Buenos días, doctora Pleyar. Buen día, ministro. Por su experiencia que usted tuvo en lo contencioso administrativo, Tribunal de Cuentas en aquella época, ¿qué le parece a usted
la creación, ¿verdad?, de los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, en primer lugar, el Tribunal de Cuentas tiene una historia un poco larga que viene de mucho tiempo atrás, cuando entonces existía lo que era la Contraloría Financiera de la Nación. Esa Contraloría Financiera, que funcionaba dentro del ámbito del Ministerio de Hacienda, se desempeñaba como primera instancia, es decir, lo que sería, por decirlo así, un juzgado. Y lógicamente esas resoluciones en sede administrativa que tenían dos instancias, como bien lo consagra la Constitución, el principio de la doble instancia, en sede administrativa, lógicamente que en sede jurisdiccional. Una vez cumplidas esas dos instancias en sede administrativa, recién se podía entrar dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional, es decir, el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo. No obstante lo cual, yo en la condición actual no me atrevería a opinar sobre si los juzgados de primera instancia en lo contencioso serían viables en este momento. Creo que la modificación que debería hacerse es demasiado grande. Nosotros tenemos una estructura montada sobre un órgano contralor que es prácticamente un poder autónomo, que es la Contraloría General de la Nación. Y estaríamos prácticamente revirtiendo esa figura para poder introducir y constituir los juzgados de primera instancia y por ende el Tribunal de Cuentas. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Discúlpeme, doctor, pero no se me puede pasar por alto su currículum, en donde usted manifiesta aquí que fue presidente de la Asociación de Magistrados. Y en consecuencia, yo no sé la pregunta de auditorio específicamente a qué sentido va enderezado en cuanto a la inconstitucionalidad o no de la asociación que dice aquí. El artículo 254 de la Constitución establece que los magistrados no pueden ejercer otro cargo público o privado salvo la docencia a tiempo parcial. Yo entiendo que seguramente cuando dice cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de las asociaciones de jueces y agentes fiscales, no sé si se refiere precisamente a si son legales o no, pero tal vez lo que se referirá es si algún miembro de la Corte debe integrar estos órganos, o sea, dónde va dirigida, pero como usted dijo que no tenía conocimiento de los estatutos, pero sin embargo su currículum establece que fue presidente de la Asociación de Magistrados. Queríamos un poquitito que se explaye al respecto para no dejar pasar la situación. Doctor, si me permite, le quiero expresar, si vale la ocasión, una explicación. Hoy está muy dividido lo que antes era la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. De ella me enorgullezco en decir que fui 4 periodos presidente de la misma y a través de ella llegué a ser presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, primer magistrado paraguayo en ocupar tan alto cargo, una distinción para nuestro país. Los estatutos de la Asociación de Magistrados Judiciales los conozco perfectamente y por ende puedo decir que ningún cargo dentro de la Asociación de Magistrados Judiciales es remunerado. Por tanto, no puede colisionar con ninguna norma constitucional. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González Ferreira. Gracias, presidente. Buen día, doctor Rapleyer. Buen día, una consulta, doctor. Hoy está en vigencia la ley que establece mayor competencia para los juzgados de paz. Esa es un debate que se está dando dentro del seno del Poder Judicial y que tiene una implicancia presupuestaria por un lado y por otro lado también el Servicio de Justicia. No sé si conoce en particular la ley, pero por lo menos me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esta disposición legal que aumenta o confiere mayor competencia a los jueces de paz. Y usted, en caso de ser al cargo, ¿cuál sería su postura al respecto? Gracias, doctor. En primer lugar, quiero señalarle que esa es justamente una de las iniciativas que cuando fui senador
procuré, lógicamente, que una golondrina no hace primavera. Queríamos nosotros establecer, como está creado dentro de la organización del Poder Judicial, lo que se denomina justicia letrada, que tiene ya un universo diferente al de los juzgados de paz. Queríamos nosotros, a través de una ley, establecer la categoría de juzgados de paz, pero con rango de justicia letrada. Es decir, desaparecerían los juzgados de paz en todo el país para convertirse todos ellos en justicia letrada. ¿Qué es lo que ganaríamos? Aparentemente cambiar el nombre. No. Nosotros estaríamos dándole una competencia mucho mayor y estaríamos estableciendo incluso la posibilidad de que los juicios ejecutivos de cierto monto puedan llevarse adelante ante su competencia. Por eso me parece extremadamente importante la posibilidad de que esto pudiera ser en algún momento realidad. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovic. Buen día, doctora Pleyar. Buen Al día, hablar de la morosidad judicial, habló de medidas que tomaría desde el ámbito de la magistratura, pero también es una realidad que debe ser tenida en cuenta que muchas veces la mora se produce por la actividad irresponsable de algunos profesionales que utilizan mecanismos que, si bien están dentro del proceso, lo utilizan de forma abusiva. ¿Qué medidas implementaría en tal sentido desde la Corte Suprema de Justicia? Yo quiero, si me permite, doctor, antes, algo que no sé si se puede decir olvidé, pero que tenía muy presente para decirlo en el momento en que yo tenía que hablar sobre lo que es el estado actual, la situación actual del Poder Judicial. Y una de las cosas que quiero mencionar y resaltar en ese sentido, y entro a continuación a contestar su pregunta, es que el jurado de enjuiciamiento de magistrados está realizando un trabajo muy eficiente. Los vientos han cambiado, soplan nuevas brisas, y eso hace que indudablemente repercuta necesariamente dentro del ámbito de la Administración de Justicia, al verse todos los magistrados compelidos a cumplir con lo establecido para su función. También quiero señalar como otro elemento que para mí es sumamente importante, es la nominación, la designación de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, que por sus antecedentes, sus cualidades, creo que le van a dar o le estarán dando ya frescura a esa Corte Suprema de Justicia, que yo creo está necesitada para que la sociedad pueda volver a creer en nuestro Poder Judicial. Con relación a la pregunta específica, yo particularmente dije, sostengo y voy a seguir sosteniendo siempre, que la ley está otorgando los mecanismos necesarios para que se pueda combatir la morosidad. La ley está otorgando esos mecanismos. En los códigos se establecen los plazos procesales para dictar resoluciones, para dictar sentencias, para poder agilizar el trámite de un proceso. Es más, me atrevería a decir, y esto lo digo un poco al aire y tal vez en calidad de simplemente un pensamiento mágico. Si nosotros pudiéramos tener establecido en los códigos, de la misma forma en que se establece la caducidad para las partes, la caducidad para los magistrados, qué distinto sería el accionar en la justicia. Imagínense ustedes lo que significa que se pudiera establecer caducidad si el magistrado no cumple dentro de los plazos establecidos y las costas son asignadas a él. Ahí nosotros veríamos un Poder Judicial diferente realmente. Lastimosamente, esa es una idea peregrina que necesita tener mucho respaldo para que se pueda modificar toda la estructura jurídica. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
Con esto damos por finalizada su exposición, doctora Pleyar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.